Hola gente, hoy analizaremos otra película y recuerden que es de manera subjetiva, así que comencemos. La película se llama Big Time Adolescence, es de comedia y se estrenó en este año 2020. El reparto está formado por Griffin Gluck como Monroe, Mo Harris, el hermano de Kate y el hijo de Ruben y Sherry, Pete Davidson como Zeke Presanti, Sydney Sweeney como Holly, la novia de Zeke, Machine Gun Kelly como Nick, Thomas Barbuska como John Epstein, Emily Arlock como Kate Harris, la hermana de Mo y la hija de Ruben y Sherry, Una Lawrence como Sophie, John Cryer como Ruben Harris, el padre de Mo y Kate y el esposo de Sherry, Julia Morney como Sherry Harris, la madre de Mo y Kate y la esposa de Ruben. Empieza la película con Monroe contando su relación con su cuñado Zeke, que sale con su hermana mayor Kate. Él cuenta lo bien que le hacía sentir su cuñado, ya que no le trataba como un bebé, sino como alguien adulto y maduro, a diferencia de sus padres y hermana. Cuenta que lo motivó a tomar alcohol y le hizo sentir como parte del grupo. A medida que fue creciendo, se volvió más amigo de Zeke, hasta que la hermana deja a Zeke por una infidelidad, pero él continúa siendo su amigo. Inclusive no tenía amigos en el colegio ni le interesaba, solo se sentía feliz de tener a su ex cuñado como su mejor amigo y a su grupo de amigos, de la cual él se volvió parte. Se notan varias cosas, empezando porque todos son adultos, pero actuaban de manera irresponsable y como que no superaron la fase de la adolescencia, ya que tenían comportamientos inmaduros y se ponían en riesgos de manera innecesaria. Inclusive ni buscaban comportarse más responsables cuando Monroe estaba presente, sino que le empujaban a consumir alcohol, drogarse y hasta hacerse un tatuaje. Parecería que tienen miedo de crecer y tomar responsabilidades que un adulto tendría que asumir. Me parece interesante compartir con ustedes una definición del psicólogo Erik Erikson sobre la adolescencia que dice: la adolescencia es definida como el periodo en el que se produce la búsqueda de la identidad que define al individuo para toda su vida adulta. Esto podemos ver reflejado en el título de la película, que en español sería Gran Adolescencia. Zeke y su grupo de amigos están todavía en esa etapa, ya que no piensan en un futuro, sino que viven el día a día y de una u otra manera buscan la aprobación del uno con el otro, y Monroe está estancado en esa situación porque prácticamente fue creciendo con Zeke a su lado y lo ve como el hermano mayor que nunca tuvo, ya que su hermana parecería no haber estado muy presente en su vida, ni sus padres, para notar sus necesidades y deseos, de no ser minimizado, de ser tratado como un igual. Y Monroe está en plena adolescencia, así que está en esa búsqueda de identidad y encontró esa imagen en su ex cuñado. Y aunque Sid tenga las mejores intenciones con Mo, no se da cuenta que está llevándole por malos caminos. La película termina un poco triste, ya que sucedieron varias cosas e hizo que se quebrara la relación que ellos dos tenían. Aunque continuaran estando en contacto, ya no era lo mismo que antes. Se dio cuenta Moe y pudo abrir sus ojos y ver la realidad, y decidió que no quería terminar como Zeke, así que se distanció un poco, pero a pesar de todo siguieron en contacto. Para finalizar de manera general como conclusión, podría decirse que la adolescencia marca las vidas de las personas, y si el adolescente no tiene límites concretos de su entorno cercano, una relación lo más fluida posible, ya que es una fase complicada, y buenos ejemplos a seguir terminarán convirtiéndose en adultos irresponsables e inmaduros que tarde o temprano solo traerán problemas, principalmente a sus seres queridos y a la sociedad en general, como padres, hermanos mayores, docentes, autoridades religiosas, entre otras. Es nuestra responsabilidad ayudar a los adolescentes
de la mejor manera posible, ya que están transitando un camino bastante difícil y complejo, y brindarle herramientas como educación emocional y contención para poder superar sin la menor cantidad de traumas posibles esta fase hasta la adultez. Así entre todos podemos hacer de este mundo un lugar mejor para cada uno de nosotros. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y compartir. Nos vemos en un siguiente video.